Bueno, nuevamente con todos muy buenas noches. Arrancamos esta nueva edición del TTT, el Teaching Teachers de FATLA, con algo que había planteado yo desde hace un buen tiempo y que finalmente ya lo concretamos, que es un recorrido por los distintos tipos de aulas virtuales desde, desde mi experiencia particular, ya en todo el tiempo que llevo en FATLA y desde antes, presentándoles, bueno, a través sobre todo de dos proyectos grandes con los que he trabajado. Uno de ellos ya estamos iniciando el 9º año de estudios. Es un proyecto en buena medida parecido al de FATLA. Somos básicamente voluntarios que trabajamos con temas de desarrollo personal, con temas que tratan sobre desarrollo personal a través de las ciencias sagradas. Ya van a ver un poco el estilo de las aulas y el por qué es importante esta pequeña introducción por la temática que trabajamos, y en función de eso es que tenemos que he hecho los diseños de las aulas. Entonces, a lo largo de estos años, como es un proyecto que, bueno, toda la parte virtual lo manejo yo, entonces he tenido toda la libertad de diseño de trabajo, y ha sido como mi laboratorio de experimentos en cuanto a diseños de aulas. Vamos a ver también otro de los proyectos que ya estamos aproximadamente 5 años. Bueno, ahí sí son mucho más conservadores, entonces he tenido que restringir bastante elementos de diseño en las aulas. Aunque, bueno, justamente cuando arrancamos el ciclo de este año con ese proyecto, que es un programa de educación financiera, fue en el que implementé la última innovación que desarrollé en cuanto a aulas virtuales, con un enfoque fundamentalmente responsivo para facilitar el trabajo desde teléfonos celulares. Entonces, vamos a ir haciendo ese recorrido y lo voy a ir acompañando con una serie de reflexiones sobre las experiencias que he tenido, cosas que espero que les puedan servir, sobre todo cuando se topan con clientes un poquito complicados o con ciertos requerimientos. Quienes administran plataformas, pues ya irán teniendo una idea de lo que me refiero con esto. Entonces son cosas que le llevan a uno a enfrentar importantes retos y buscar algún tipo de soluciones, ¿no? Bueno, para empezar, yo incluso, bueno, como año y medio fue antes de entrar a FATLA, hice ya una suerte de incursión en aulas virtuales, o más bien en elementos tecnológicos como apoyo a un curso presencial. Yo daba clases en una universidad y, aprovechando que que estaba yo administrando un servidor para un proyecto en que había trabajado algunos años, bueno, con ese proyecto me lancé a la piscina a administrar el servidor sin saber nada, porque, bueno, arrancamos, alguien dijo, hagamos un sitio web, yo sé diseñar el sitio web, y bueno, como yo era único en ese tiempo que tenía tarjeta de crédito, yo compré yo contraté el hosting y me lo clavaron a mí, y fui aprendiendo desde cero. Con un curso de Dreamweaver que tomé, se me ocurrió armar una página web que básicamente era una guía, un mapa de trabajo y un repositorio de información y de documentos para mis estudiantes. Pues básicamente una página donde iba poniendo la programación académica, notas, materiales, calificaciones incluso, o comentarios sobre lo que íbamos a ir estudiando, para que los estudiantes,
estudiantes estén preparados y sepan qué es lo que vamos a tener antes de llegar a la clase. Entonces, algo por ahí arranqué y luego, bueno, ya con Fatla me pasé a Moodle, que representó un gran cambio y mucha mayor facilidad de trabajo. Bueno, y en Moodle empecé trabajando yo fundamentalmente con aulas iconográficas. Me salté, al menos en estos proyectos, las aulas de enlace. Quise trabajar con algo un poco más visualmente atractivo. Voy a presentarles y a compartir pantalla para que vayan viendo este recorrido que fui haciendo yo a través de las distintos tipos de aulas virtuales. Bueno, aquí tenemos ya, esto fue el primero, como se había indicado, es un programa de estudios de desarrollo personal y trabajo integral del ser humano desde un punto de vista filosófico, místico y enfocado o basado en las ciencias sagradas. Por eso es el tema astrológico que ustedes ven aquí. Es un programa que ya estamos iniciando el 9º año de estudios. Son clases semanales organizadas o estructuradas por meses. Y trabajamos con los meses de acuerdo al calendario astrológico, no al calendario convencional. Entonces, por eso el primer mes de estudio es Cáncer, Leo, Virgo, etcétera. Bueno, empezamos en Cáncer porque arrancó en junio, a finales de junio, este proyecto. Bueno, el diseño, fundamentalmente en este primer año de estudios, lo hice partiendo del logotipo de la institución, que es justamente la pirámide de Chichén Itzá, y con las estrellas alrededor. Entonces, asimismo, tomé la imagen de la pirámide y el recorrido solar alrededor de la pirámide para dar acceso a cada uno de los meses de estudio. Bueno, primera cosa, en esta aula vemos aquí un pequeño tema de diseño, una franja que aparece en la mitad. Bueno, este fue el primer reto y problema que se me presentó con este proyecto. El rato, o bueno, cuando actualicé la plataforma al segundo año de estudios, bueno, empezamos con 3.1. La siguiente actualización creo que me pasé directamente ya módulo 3.3 o 3.5. Utilicé la misma plantilla, pero en esta plantilla cambiaron un poco los CSS y algunos elementos, y ya me empezó a generar este tipo de problemitas en la estructuración de las tablas. El principal problema fue, entremos a una de las clases. Bueno, entramos al primer mes de estudio. Bueno, en este primer mes tuvimos solamente 2 clases, luego ya fueron clases semanales. Bueno, de una vez administrativamente, la estructura aquí son donativos mensuales para arrancar con cada ciclo de estudios. Y lo que coloqué para trabajar eso fue una tarea en la cual coloco como entregada la ofrenda, y eso les da el acceso al mes de estudios. Entonces así lo fuimos administrando. Dentro de la clase, pues básicamente lo que tenemos es un video, la clase en audio, pero sí, en audio, y la misma clase en un texto descargado. Inicialmente el audio estaba aquí dentro de la tabla y se le ha embebido, pero el rato que actualizamos la plataforma y el tema, se rompió la tabla. Hubo algún cambio en los CSS y sobre todo en los filtros de Moodle. Básicamente es un audio en MP3 que le colocaba la URL y automáticamente el filtro de Moodle generaba el reproductor de audio. Pero ese reproductor, los JS de los filtros de Moodle, me rompía la tabla, entonces me dividía la tabla en 2 y la parte de abajo se movía totalmente al margen.
Entonces, en ese momento, cuando me di cuenta, ahí, pues me tocó todas las 100 páginas de las clases, porque bueno, son casi 50 semanas de estudio que teníamos en ese primer año, y teníamos dos versiones, o sea, el aula en español y el aula en inglés. Entonces, a la final eran 100 clases o 100 páginas que me tocó una por una ir arreglando por eso que se me rompió la página. Fue ahí, o sea, la forma más rápida en ese momento que conseguí fue quitar el reproductor de audio del medio de la tabla y lo coloqué al final. Y bueno, luego ya no volví a hacer un intento de rearmar como estaba inicialmente, ya se quedó así. Entonces, esto como experiencia vamos viendo que cuando cambiamos de versión de Moodle, aunque tengamos el mismo código, el mismo tema, va a haber cosas que se nos van a presentar y tendremos que ir buscando soluciones sobre la marcha. Otro de los temas que me ha ido generando un poquito de complicaciones aquí fue que el estilo de organización del curso. O sea, arrancamos, esto fue en el 2017, y ha sido un solo continuo hasta ahora. Entonces, en esta aula del primer año tenemos desde los primer grupo con el que arrancamos en junio del 2017 el proyecto, y cada vez que ingresa un nuevo estudiante, pues ingresa a la misma aula. Entonces, en esta aula tenemos gente que ha ido arrancando desde ese año hasta ahora. Y seguimos avanzando y, pues bueno, sigue justamente así desarrollándose la dinámica dentro del aula. Bueno, me he ido inspirando para estas aulas en los programas de experto que he ido cruzando en FATLab. Verán bastantes parecidos a ellos. Y así como teníamos en FATLab al inicio, yo utilicé este esquema. Me parece que eran como 700 o 800 píxeles de ancho de la imagen central. Y esto fue básicamente para facilitar la navegación en celulares. Cuando uno tiene una tabla, es muy complicado, al menos con el estilo de tablas clásicas, generar un efecto responsivo, si es que ustedes ya lo han intentado. Entonces, y peor aún si es que queremos que, por ejemplo, como en este caso, la imagen de fondo se mantenga fija. Si ponemos una imagen de fondo y empezamos a recorrer la pantalla algo más pequeño, pues el fondo se mantiene fijo. No va a cortarse, no va a moverse mucho. Entonces, claro, en el teléfono, si es que queremos trabajar aquí, pues tendremos que desplazarnos por la pantalla, que bueno, no es lo más cómodo, pero para este tipo de diseños es la mejor opción. Por eso es la estructura que se ha utilizado para con no tener del ancho de la pantalla completa, sino un ancho restringido para que se vea suficientemente bien, tanto en computadoras en pantallas grandes como en teléfonos celulares. Para el siguiente año, hice ya un cambio al estilo de diseño. Bueno, mantuve como la estructura básica. Fundamentalmente lo que hice fue la tabla, le reacomodé un poco. Aquí vemos otra cosa, si es que se fijan, miren, al fondo de esta imagen empieza a repetirse. O sea, claro, es una imagen que le puse en un tamaño del cual quería que se visualice con el ancho adecuado, justamente por lo que les comentaba. Las imágenes, cuando se les pone como fondo de una tabla, no se mueven, no cambian de tamaño, y si quería que se la vea completa, pues tenía que empezar a jugar con ello. Cuando hice el diseño original, me aseguré de que todos los iconos de los meses de estudio calcen dentro de la imagen principal. Pero claro, conforme he ido actualizando la versión de la plataforma, han cambiado cosas
y ya no se ajustaron como inicialmente. Entonces, ese diseño original fue cambiando y ya no se lo ve igual. Inicialmente tenía también unos fondos, así como acá abajo, un fondo un poco difuminado para que se visualicen mejor los textos en esta sección. Eso se perdió, se dañó cuando hicimos una siguiente actualización a la plataforma. Y claro, conforme siguen aumentando más aulas, y como les decía, es la misma aula que se mantiene a lo largo del tiempo y son clases semanales que hay que ir desarrollando. El ponerse a arreglar aulas antiguas se vuelve cada vez más complejo. Entonces fui yo haciendo ajustes los básicos que podía hacer en función del tiempo que tenía también como voluntario para este proyecto. Y mientras se viera suficientemente bien, pues ajustarnos con el resto. Entonces, así tuve que ir ajustándome y a los cambios durante el proyecto. Bueno, para este año cambié el estilo de diseño. Bueno, el primer año, cada mes de estudio lo nombraba en función de la temática principal que se iba desarrollando durante las clases. Después ya dije, no, o sea, eso es muy complicado, vamos haciendo una estructura más bien más planificada, y para este año elegí sitios o lugares sagrados de América, desde Chile, empezando hacia el sur, para terminar el año con Norteamérica. Entonces fui eligiendo un lugar sagrado, los lugares sagrados más representativos de América, y eso fue lo que ambientó cada uno de los meses de clase. Pasemos al siguiente. Estamos. El tercer año hice un cambio en el diseño, se mantuvo igual la estructura básica de ancho de la página, pero aquí quise jugar un poco con un diseño de una imagen mapeada. Ya no es una tabla, es una imagen fija, y mapeando los contornos o sectores de la imagen, pues fui definiendo los espacios o los enlaces de acceso a cada uno de los meses de estudio. Entonces, así justo, bueno, me di el trabajo de hacer con un mapa de puntos para cada uno de los sectores, para que se delimite de la forma más precisa cada uno de los sectores del aula. Bueno, en esta aula le ambienté en los 12 trabajos de Hércules, y bueno, manteniendo el mismo estilo de mapeado. O sea, como les dije, es un laboratorio que fui utilizando aquí para aprendizaje mío. En esta página perfectamente pude haber hecho una tabla, pero preferí hacerlo también con un mapeado para, a través de cada una de estas baldosas, acceder a contenidos más específicos y puntuales dentro del aula virtual. Bueno, el siguiente cambio, ya un poco más mayor, fue para el cuarto año de estudio. En el que un poquito lento, tengo varias cosas abiertas aquí. Bueno, aquí estaba ya cursando el programa de aulas virtuales, y aprendimos a hacer aquí sí ya las tablas responsivas, y ese fue el cambio que hice acá. Entonces ya con la matriz responsiva tenemos en la visión de pantalla completa, se ven los dos enlaces a los distintos meses de estudio, y el efecto responsivo aquí ya se da mucho mejor para celulares, reacomodando automáticamente los iconos hacia abajo. Entonces, desde este momento, pues ya fueron aulas más responsivas y más amigables
para trabajar con teléfonos celulares. El inconveniente que se presentó aquí, me parece que esto se veía, déjenme ver, no, ingresemos a uno de los meses de estudio y se nota más. Bueno, aquí sí trabajé internamente en el diseño de cada mes de estudio, volví a las tablas, pero aquí pasó algo. Bueno, nuevamente cuando diseñé el aula originalmente, el diseño entre los distintos componentes de la tabla estaba todo perfectamente cuadrado. O sea, fui poniendo una imagen de título, luego abajo una imagen de fondo en cada mes y mediante tabla los iconos para acceder a cada una de las lecciones. Pero lo primero que pasó, bueno, esto fue cuando la siguiente actualización que hice a la plataforma, ya todos los ajustes que había hecho para cuadrar los componentes se dañaron y si vemos acá abajo, ya me genera una tabla mucho más grande que lo que se ve. Entonces, ya no es necesario desplazarse, pero si es que uno se mueve, pues ya nos lleva mucho más afuera con espacios en blanco alrededor. Perdón. Bueno, los temas estos de diseño y los errores que se me fueron presentando aquí, inicialmente no supe cómo resolverlos, fue ya con el curso de HTML5 que fui encontrando ya las soluciones, cómo ajustar los códigos para evitar estos problemas, pero nuevamente no los implementé aquí todavía, los he dejado. Bueno, si es que nos pasamos al tema de celulares, pues vemos aquí sí, lo que les había comentado antes, el fondo de la imagen de fondo de la tabla es fija, entonces tuve que irlo ajustando de tal manera que se vea suficientemente bien el diseño de fondo en celulares y que los elementos de la tabla se ajusten, eso sí, a lo que se ve a lo que se pueda ver en el celular para facilitar la navegación ahí sin que tengan que desplazarse hacia la derecha. Entonces, fue uno de los cambios que hice aquí con este estilo, igual manteniendo la línea iconográfica. Bueno, que puede ser aquí, más bien más que iconográfica, en este sería una aula híbrida, o sea, con una metáfora, una combinación de metáfora con elementos iconográficos. Y claro, aquí lo que sí hice fue asegurarme de que el título al menos sí se muestre de forma responsiva para que en cualquiera de los tamaños de pantalla se visualice mejor. Entonces, eso fue con esta aula del cuarto año. Para el quinto, bueno, aquí sí quise jugar un poco más con esto. El borrador de esta aula fue justamente una de mis tareas para el experto en aulas iconográficas. Esperemos que se cargue. Aquí sí, admito, se perdió mucho más el efecto responsivo si es que les acortamos la pantalla, pues aquí sí en teléfonos sí tendrán que desplazarse un buen tanto para poder visualizar la columna derecha. Para ese tiempo vi que había pocos estudiantes que estaban utilizando celulares, entonces aquí sí me las jugué yo con un tema más de diseño, quise darle algo un poco más de atractivo al diseño, sobre todo en esta aula en la que la ambienté con una combinación de arte y ciencia. Entonces, cada uno de los meses de estudio está vinculado o a una de las principales artes o a una de las principales ciencias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer mes con una música, luego con literatura, ciencias humanas, ciencias aplicadas, y fui ajustando así cada uno de los meses de estudio a un arte o a una ciencia. Y me pareció, bueno, esta imagen de Da Vinci que
como lo ideal para juntar ese tipo, ambos temas, ambos aspectos. Aquí dentro de los meses de estudio, bueno, ahí se mantiene fue un diseño ya, más bien aquí sí retornamos a las tablas de dinámicas, en donde se ajustan los iconos de los accesos a una sola columna, y bueno, las imágenes de fondo sí se quedan sin moverse, sin variar. Lo que fui buscando es sobre todo que tanto las imágenes de fondo como la imagen principal que se visualice suficientemente bien cuando estamos en celulares. Bueno, algo que no recorrimos dentro de las clases como tales, fui cambiando también la forma de presentar los videos. Bueno, en este caso, por la forma como le vinculé al video para que, o el código de embedido que utilicé para los videos de YouTube, para que se vea en pantalla completa y no como una imagen es muy centrada dentro de la página. Bueno, inicialmente se veía bien, estaba bien cuadrado, luego se me fue descuadrando también conforme actualicé la plataforma. Pero en este caso, el video sí va creciendo un poco, bueno, se mantiene la misma altura, pero va ajustándose al menos en la versión estática del video al ancho completo de la pantalla. Bueno, otra cosa que fui desarrollando a lo largo de este proyecto fueron metodologías de trabajo. Les voy a mostrar acá un poco. Imagínense, bueno, para este momento ya teníamos el 5º año de estudio, eso yo fui desde el 2º año, ya me di cuenta que tenía que ir haciendo ajustes en cuanto a la estructura de diseño. Y sobre todo ir generando estándares de trabajo para facilitar la gestión administrativa. Por ejemplo, en el primer año de estudios iba poniendo, por ejemplo, los nombres de los archivos, el nombre del video, el nombre del audio, el nombre del texto. Entonces decía, por ejemplo, clase 1 y el nombre de la clase 2 y el nombre de la clase. Entonces, cada vez que actualizaba una nueva clase, pues tenía que ir cambiando todos esos elementos. Bueno, sí, no es que toman demasiado tiempo, pero cuando uno va viendo que tiene después que administrar varias aulas en español y en inglés con clases semanales, o sea, 52 clases al año, pues tenía que buscar una manera más fácil de organizarme. Entonces, ¿eso cómo lo hice? Por un lado, bueno, estamos acá. Teníamos aquí no se me abre. Esto, ya. En el equipo de trabajo en este proyecto estábamos personas de por lo menos 5 países, han ido variando los miembros del equipo durante el tiempo. Tenemos gente que graba los videos, otros que editan los videos, gente que hace las subtitulaciones, los videos, sobre todo por las clases en inglés son subtitulados, y gente que tiene que hacer las traducciones, y yo que manejo la parte de publicaciones. Yo armo los documentos y administro el canal de YouTube, el repositorio y obviamente la plataforma. Entonces yo fui viendo, en primera instancia, fui generando una tabla de control de materiales. Entonces tengo una tabla para cada año de estudio donde vamos poniendo todos los meses. Bueno, a mí me gusta mucho utilizar el color para facilitarme el trabajo. Entonces cada mes tiene un color distinto. Hay meses de 4 semanas, de 5 semanas. En la mayoría del programa tenemos, todas las clases son en video. Últimamente, desde finales del año 8 del proyecto, tenemos una alternancia entre clases en video y clases en texto, solamente de texto. Son libros de estudio armados en bloques cortos. Entonces, para
que todo el equipo de trabajo pueda funcionar de una manera más ágil y que no tengan que estarme pidiendo a cada rato los enlaces a los materiales, información, cuál es la planificación, fui armando estas tablas. Entonces aquí tengo cada uno de los meses de estudio, los números de las clases, fíjense, o sea, para esta fecha la clase que empieza ya esta semana, estamos en la clase 338, tenemos el título de la clase, la fecha en la que es publicada, y aquí yo voy poniendo los materiales que voy teniendo. Bueno, primero las clases, aquí ya tenemos una programación de algunas clases, hay algunos videos que todavía no tenemos definidos. Para las clases en texto sí ya tengo hasta octubre estructurados, y aquí voy poniendo qué clases tengo, qué clases, por ejemplo, en este caso no hay video, no hay audios porque son clases solo en texto, y les voy poniendo en negrilla cuando ya está publicado, o al menos, más bien, sí, cuando ya están armados en Moodle. Y acá lo que tenemos son los enlaces a todos los materiales para que todo el equipo pueda acceder a ellos. Pues lo primero que hago es colocar los accesos al audio y al video, y a los videos, para que el equipo pueda empezar a hacer las traducciones, las transcripciones, las evaluaciones. Primero tengo los videos en las carpetas de Google Drive, que es nuestro repositorio, y conforme los voy publicando en YouTube, pues ya coloco también los enlaces a todos los materiales. Para cada clase hay un video y unos, le damos perlas de sabiduría, son unos cortos videos promocionales. Entonces, administrativamente, esta tabla nos ha ayudado mucho como equipo para poder ir organizándonos en el trabajo y que no tengan que estarme pidiendo a cada rato los materiales. Esto lo tenemos compartido con todos los miembros del equipo, y de tal manera que todos puedan acceder a ello. La otra cosa a nivel organizativo que yo me he ido facilitando el trabajo, y yo trabajo mucho con las URLs. No sé si que se fijaron hace un rato, yo no hacía clic para cambiar de un aula a otra, yo me iba a la URL y le cambiaba el ID del aula y me iba a la otra. Entonces, así a través de los IDs yo puedo en un solo paso pasar de la clase 337 a la clase 350. Solo cambio el ID de la página y me voy a la otra, y así puedo navegar más ágilmente sin tener que hacer muchos clics recorriendo cada una de las aulas. Tome en cuenta, o sea, para este momento son 9 años de estudio en español y en inglés, cada uno con 12 meses y cada mes con clases semanales. Entonces, es una gran cantidad de contenidos que tenemos en la plataforma. Entonces, con los IDs nos ayudamos muchísimo. Luego, para el control de acceso a las clases, tengo asimismo tablas compartidas donde tenemos todo el listado de estudiantes, y bueno, aquí sí puse muchísima información hasta para facilitar a la gente que hace seguimiento sobre los pagos. Entonces, bueno, el grupo inicialmente les agrupábamos de acuerdo a cuándo empezaron los estudios cada uno, los datos de cada estudiante, la fecha en la que iniciaron sus estudios, si es que un indicativo, que esto ya se calcula automáticamente, si es que han completado el año de estudios o están adelantados o retrasados. Hay gente que hace los pagos por adelantado, por ejemplo, para un año, 6 meses, un año, 2 años. Vamos pintando a los estudiantes que están inactivos en rojo para no seguirles, no insistir comunicaciones con aquellos que ya no quieren continuar. Y acá voy registrando mes a mes, o sea, las fechas en las cuales van haciendo sus pagos o sus inscripciones a los estudios para tener un control administrativo. Entonces, así, yo soy el que actualizo esta información, pero todos los miembros de los equipos, sobre todo los financieros, tenemos gente en 5 países que son los que receptan los donativos, algo parecido a Patla, que tenemos ciertos países donde pueden hacer depósitos directos de moneda local. Pues acá tenemos algo similar. Entonces, cada uno de los miembros del equipo pues puede saber quién ha hecho sus donativos o sus pagos, sus inscripciones, y cuándo lo hicieron. Entonces, como herramientas organizativas, esto es lo que yo fui desarrollando poco a poco para facilitarnos el trabajo de todo el equipo.
Vamos a la siguiente. Llegamos ya al 6º año de estudios. Y bueno, aquí sí fue ya un estilo mucho más de aula híbrida de 4ª generación. Pero aquí sí es ya totalmente responsivo. Este código fue ya mucho más trabajado. Entonces, bueno, no me acuerdo ya en qué versión de Moodle estábamos para este momento. Debe haber sido siquiera un 3.11. Esto fue hace 2 años. Sí, debemos haber estado para este momento terminando en las últimas versiones de Moodle 3 cuando la trabajé. Y al pasar a Moodle 4, esta plataforma está en 4. No, perdón. Sí, esta plataforma ya está en 4.4. Entonces aquí sí, finalmente ya no cambió y se mantuvo el diseño responsivo que funciona ya muy bien tanto en móviles, o sea, en cualquier tipo de dispositivos. Entonces, bueno, ese aprendizaje me fue llevando a ir mejorando cada vez más los códigos para poder trabajar de una manera más estandarizada. Y lo que les decía en cuanto a la estructura también interna, todo está estandarizado en cuanto a los elementos. Entonces, por ejemplo, los nombres de cada uno de los archivos es, por ejemplo, M1 es o IM1 es el icono del mes 1, IM2, icono del mes 2, IM3, así, lo mismo de las clases. Entonces, del rato que yo voy a crear un nuevo mes nuevos contenidos, una página de un nuevo mes de estudio de una nueva clase, ya solamente cambio esos pequeños elementos, el número de la clase, el mes de estudios al que corresponde o elementos así, y es mucho más rápido el ir actualizando o el ir creando nuevos contenidos, eh, evitando o minimizando errores y combinando con lo que les decía, con la tabla de control de materiales. Entonces no tenía ni siquiera o sea, el rato que quiero hacer, por ejemplo, la página de la clase 343, ya sé que el enlace de retorno a la página principal me va a llevar a la página del mes con el ID 2303. Entonces me apoyo en esta tabla mientras voy diseñando los contenidos y ya no tengo que estar copiando y pegando URLs, sino tengo una plantilla de diseño para cada una de las páginas, pego la plantilla, actualizo los IDs de cada contenido y automáticamente se me actualizan ya todos los materiales. Entonces, todo en estructura de diseño de carpetas, títulos de las carpetas, organización interna, nombres de los materiales, ya lo he ido estandarizando cada vez más para que funcione todo de una forma más ágil y facilitarme el trabajo de creación de contenidos y mantenimiento de la plataforma. El siguiente año de estudios, bueno, no, cierto, una cosa que nos pasó justamente en este momento, bueno, fue un tema un poco más complicado y para el cual tuve que ahí sí hacer un parche más drástico. Como se había indicado, empezamos el proyecto con Moodle 3.1 en 2017. La misma aula con los mismos estudiantes, con el mismo histórico, la fui respaldando y recuperando en los siguientes instalaciones de la plataforma, siguiendo los estándares PASIA y lo que hemos aprendido en FATLA. Nunca he hecho una actualización a la plataforma, o más bien, salvo el año pasado, por tiempo, ya no hice una instalación nueva, sino una actualización. Normalmente lo que he buscado hacer es plataformas nuevas. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Se respaldo el aula y la recupero en la siguiente plataforma. Al llegar a esta versión, que ya me parece que fue 4.0 o 4.1 cuando llegamos a este punto, paralelamente a eso, o un poco antes de eso, me parece que hubo una actualización en el servidor. Esto lo teníamos en EduClick,
y hubo un cambio de servidor por los estándares. Y claro, al cambiar la tecnología y cambiar todo, algo más pasó desde la información que venía en las bases de datos desde el 2017, que cuando recuperé las aulas se me dañaron, me dio error y no logré recuperar ese error. Y claro, al haber cambiado de, a ver, normalmente yo lo que hacía es al trabajar en el mismo servidor, mantenía la plataforma antigua, instalaba la nueva, traía todas las aulas, veía que todo funcionaba bien y solo cuando funcionaba bien borraba la plataforma anterior. Entonces podía trabajar entre la plataforma anterior y la nueva para cualquier cosa que pueda presentarse, poder hacer los arreglos, cambios y demás. Aquí, como cambiamos de servidor, ya no tenía acceso a la plataforma anterior y por lo tanto no podía recuperar los contenidos completos. Hubiera tenido que ir a otro servidor, instalar un respaldo, instalar una plataforma con esa misma versión de Moodle y tratar de hacer un nuevo respaldo para llevar la nueva plataforma a ver si es que funcionaba bien. La cosa no funcionó. Logré restaurar solo las aulas, no con los contenidos. Entonces ahí fue que se perdió todo el historial de los participantes. Claro, para la mayoría, bueno, algunos participantes sí les afectó porque tenían ya evaluaciones hechas, tenían un poco de recorrido, sabían exactamente qué contenidos habían visto, qué contenidos no. El rato que se perdió ese historial, pues entraron de cero. Y lo que me tocó es de esos 5 años de estudio de todos los participantes, irles colocando uno por uno la información de los pagos que habían hecho, que es lo que les permite ingresar a cada uno de los meses de estudio. Entonces eso sí fue un trabajo largo. Las calificaciones ya se quedaron ahí, se perdió eso. Pero bueno, entonces eso, ¿qué nos indica como lección? O sea, mientras más vayamos cambiando de versión de Moodle, más riesgo hay que algún problema de las bases de datos anteriores nos generen problemas al pasar a nuevas versiones de Moodle. Y mucho peor si es que pasamos de una categoría a otra. O sea, por ejemplo, pasar de Moodle 3 a Moodle 4, o en cambios grandes como fue de Moodle entre 3.1 y 3.5, me parece que fue. O sea, o más bien, con 3.5 hubo también un cambio más grande en cuanto a la estructura interna de Moodle. Entonces, esos datos o esos temas de diseño interno y de relaciones de base de datos sí llegan a afectar. Entonces, el mantener un aula intacta, por decirlo así, mucho tiempo, si es que queremos ir actualizando la plataforma, nos va a dar problemas. Eso a muchos clientes sí les causa líos, por eso es lo que muchas instituciones educativas, de empresas y demás, no quieren actualizar Moodle y se mantienen, todavía conozco algunas con Moodle 3.1 a estas alturas, y es justamente por eso, por todos los problemas que les implicaría el actualizar contenidos de aulas, diseños de aulas, de históricos de trabajo de años anteriores a los actuales. Entonces, si es que el cliente quiere mantener eso, pues es complejo, es un gran reto, cualquier rato se puede dañar y va a ser cada vez más difícil arreglarlo. Entonces, sí, son problemas que se van presentando y uno tiene que ir buscándoles soluciones. Bueno, para la siguiente aula virtual, no, perdón, no estoy acá. Me adelanté mucho. Regresemos ahí. Esta es la del año nuevo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, está un poquito lento hasta que se abra. Ya. En esta plataforma, algo, esta no sé, bueno, actualmente estamos en un servidor, un hosting compartido chico, algo debe estar aquí que nos volvió un poquito más lento. Ah, ya, bueno, ya se abrió. Bueno, aquí, en este caso,
cambié obviamente el diseño, pero mantuve básicamente la misma estructura del aula del año anterior. Como se había comentado, es un proyecto en el que todos estamos como voluntarios. Aquí, para este año, tuve poco tiempo como para ir trabajando la nueva aula, entonces aquí sí no desarrollé un cambio en el diseño, o sea, más bien en la estructura, cambié el diseño, pero básicamente con la misma estructura de aulas y de contenidos. Veamos la siguiente. Bueno, fue para esta próxima aula en la que hice mi siguiente innovación. Para esta aula me inspiré ya con las aulas de Monte Carlo, del experto en administración web. Bueno, aquí esta es una sola imagen. Aquí está trabajada ya no con tablas dinámicas, pero si vemos acá, tenemos un efecto totalmente responsivo con tablas clásicas, pero ya con un efecto responsivo. ¿Cómo hice esto? Entonces, esa es la primera parte de este último elemento de diseño que fui implementando. O sea, le hice una ingeniería inversa al aula de Monte Carlo, como Pedro lo había armado. Me gustó mucho cómo estaba organizado, pero bueno, en el caso de él sí tenía en cada uno de los casilleros de la tabla una imagen diferente. Y esa es la forma de trabajar para que sea un efecto efectivamente responsivo. Si ponemos en una tabla clásica una imagen de fondo, como vimos en los modelos anteriores, el rato que hacemos modificamos el tamaño de la pantalla, no va a pasar nada porque la imagen se mantiene en el tamaño original, no cambia. Para que cambie el tamaño de cada una de las imágenes, pues tiene que ser a nivel de celda. Y tiene que ser a nivel de celda, no colocándoles con un tamaño de imagen fijo, sino más bien con la imagen colocada al 100%, o sea, que llene el total de la celda. Y también los anchos y altos de las celdas no debemos dejarlos con medidas fijas, porque si no, no daría un efecto responsivo, sino que tienen que ser las celdas que llenen toda la imagen. ¿Esto qué implica? Que las imágenes que vamos a diseñar tienen que estar creadas al tamaño máximo que se va a visualizar ya en el aula en fijo. Entonces, en este caso, bueno, la parte central es de 1100 por 1100. Toda esta rosa, que es el fondo del aula, el diseño, es de 1100 por 1100 píxeles. ¿Esto cómo lo diseñé? Pues vamos a ir, yo trabajo con Adobe, con Illustrator y con Photoshop. Los primeros diseños los hice en Photoshop, después en Illustrator. Y aquí lo que hacemos es, abramos Ilustradores, colocamos una imagen, este es un diseño de otra plataforma que les voy a mostrar después. Entonces ponemos la imagen de fondo. Tenemos aquí unas guías con las cuales voy armando la cuadrícula con la que quiero trabajar. Y con Photoshop o con Illustrator lo que podemos hacer es segmentar o cortar la imagen. Hay una herramienta aquí, esta de aquí es una herramienta sector que nos permite ir como diseñando o generando sectores de corte de la imagen. Bueno, en este caso son todos los sectores del mismo tamaño, se les puede generar de distintos tamaños según lo que uno requiera. Y desde Illustrator de Photoshop, uno tiene la opción de poner exportar para página web. Entonces, cuando le pongo exportar para página web, lo que hace es a cada uno de estos sectores lo graba como una imagen individual. Entonces, imagen 01, imagen 02, 03, 04. Y es así que fácil y rápidamente podemos tener ya el efecto final, las imágenes cortadas.
En Photoshop, una cosa adicional es que además de las imágenes cortadas, genera ya automáticamente el código base de la tabla, el código HTML como para armar esta tabla con una estructura clásica de tablas. En Illustrator, en cambio, bueno, no genera también un código, se lo puede pedir, pero lo genera con divisores. El tema de los divisores es que ya no da el efecto responsivo, es para tenerlo en visualización en página normal. Entonces, bueno, ahí sí, para pasar de estas imágenes y al diseño, al aula, aquí sí lo que requeriremos es ya un conocimiento al menos básico de HTML. Si es que es una tabla regular, o sea, más bien con celdas individuales, o la misma cantidad de filas y de columnas, o sea, a nivel estándar, es mucho más fácil diseñar la tabla. Si es que vamos a juntar, por ejemplo, una sección donde tenemos, por ejemplo, para toda la parte superior en una sola fila, unido, o sea, más bien una sola celda para la primera fila y varias celdas en la segunda fila, pues ahí ya se vuelve un poquito más complicada la estructura de armado. Entonces podemos apoyarnos con alguna herramienta. En Moodle mismo, con el editor Tiny, podemos diseñar las tablas, juntar las celdas y utilizar esta estructura del HTML para guiarnos en el armado de las tablas. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura. Después les puedo pasar junto con el video el diseño para que lo tengan. Hay puntos básicos que se necesita tomar en cuenta para que estos diseños funcionen. Bueno, primero, la primera parte es que ¿dónde se me fue? Perdón. Que el alto y el ancho de las celdas, primero, por la experiencia de los diseños que he hecho, es que no sea que el alto o el ancho mínimo de cada una de estas imágenes sea de 150 píxeles o 120 como ajustándole. ¿Por qué? Porque cuando son ciertas imágenes más pequeñas, el rato de generar el comportamiento responsivo, el rato de hacer esto, tienden o hay la posibilidad de que se empiecen a separar las celdas. Incluso en computadores, mucho más me pasó en teléfonos. Yo hice algunos diseños y empezaron a generarse como líneas y divisores irregulares dentro de la tabla en función del diseño que había hecho. Entonces, con imágenes muy pequeñas hay esa posibilidad de que se separen los cuadros y que queden con líneas internas. Con imágenes más grandes, pues se evita eso y se mantiene la calidad de las imágenes. Entonces, ese es un punto importante, el rato de armar el HTML. Y la otra cosa es, en las configuraciones generales de la tabla, tenemos que ponerlo borde cero, el espacio entre celdas, el 0, y el relleno de 0. Y la alineación central para que nos ayude a ajustar mejor la tabla y que se vea centrada en la página. Si no ponemos el borde 0, nos va a generar una pequeña línea de un píxel de ancho en cada una de los divisores de los recuadros y ya no se ve bien no se verá bien en el aula. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Luego el resto ya viene como ya la estructura general con líneas y columnas, con los TRs y los TDs, los enlaces regulares en función de, bueno, obviamente, de qué celdas van a estar enlazadas o van a contener un enlace y cuáles no. Por ejemplo, en este caso, este mapa que le hicimos para la metáfora, un recorrido como una búsqueda del tesoro, vemos que los contenidos van a estar en algunas de las celdas, no en todas. Entonces, en función de eso, obviamente, iremos colocando o no los enlaces. Esta es la otra parte que les decía, tenemos que para cada una de las imágenes tenemos que ponerlo 100% de ancho y 100% de alto, para que se arme bien la tabla. Y repito, el diseño
O sea, la mesa de trabajo en este caso aquí, o de acuerdo al programa que utilicemos, el tamaño de la imagen tendrá que ser exactamente el mismo de lo que vamos a visualizar en pantallas grandes. Entonces, así se van a rellenar y se va a ver bien en el tamaño que necesitamos que se visualice. Una cosa de una vez aquí importante es que cuando nos vamos a Moodle, de acuerdo al tema que estemos utilizando, el ancho de visualización va a ser un poco mayor o un poco menor. Este es el tema ATO que utilizo en esta plataforma. Tiene unas características, o sea, una presentación, un ancho en pantalla ligeramente distinto a lo que utilizamos en Move. Como algunas de las aulas ahora ya les he estado yo trabajando tanto para mis plataformas como para Fatla, he visto que al colocarlo el ancho en 1100 píxeles funciona bien, al menos en estos dos temas. Entonces, nuevamente, si es que pensamos en algún aula o en algún diseño que pueda ser llevado a otra plataforma, pues tenemos que pensar nuevamente en estándares, en tamaños y formatos que se pueda ver bien en distintas plataformas, en distintas versiones de Moodle con distintos temas de Moodle. Eso nos asegura que funcione adecuadamente bien todos los contenidos. ¿Ya? De una vez ya que estábamos en esta, claro, el rato de armar la cuadrícula, para aquí tengo una vista que le podemos ver acá. Bueno, fue justamente organizando los números y ubicando los números de tal manera de tener una, en este caso, una matriz de 5 filas por 5 columnas. Entonces fui ubicando cada uno de los iconos en la posición correspondiente para que el reloj de fondo se mantenga. ¿Ya? La otra cosa que fui viendo y hoy trabajando sobre todo asegurándonos de que funcione bien en teléfonos, es no tener más de 5 columnas. Porque si es que ya vemos en un teléfono, por ejemplo, esto en angosto, bueno, muchas veces en ciertas aplicaciones incluso, perdón, me regresé aquí, en ciertas aplicaciones vamos a tener muchos más elementos pequeños, pero sabemos que mientras más pequeño sea un espacio para hacer un clic o para hacer un tap en el teléfono, va a ser más difícil. Personas que no tienen una motricidad fina muy definida, que no ven bien, que tienen dedos gruesos, va a ser bien difícil que logren pulsar justamente en la parte que deben. Entonces, si hacemos las celdas muy pequeñas, va a ser muy difícil que logren navegar en el teléfono. Entonces, por eso haciendo pruebas en distintos tipos de teléfonos, con distintas resoluciones, teléfonos económicos, teléfonos de distinta gama, desde económicos hasta teléfonos de alta gama, he visto que con un máximo, o sea, idealmente 4 columnas, máximo 5 columnas, funciona bien para evitar problemas en celulares. ¿Ya? Entonces, ese es el estilo de diseño acá. Y un tema que me topé en las aulas de Fatla, y bueno, más específicamente con el tema Move, no sé si es que se han fijado ustedes o han visto algunas de las aulas, que desde hace un poco más de un año el diseño o los CSS de Move presentan cualquier imagen que pongan en la página principal o en páginas principales de la plataforma de las aulas, se redondean las esquinas de las imágenes automáticamente. Entonces, si es que yo voy a hacer un diseño como esto y se redondean cada una de estas, que es una imagen diferente, ¿no es cierto? Cada uno de estos componentes de una imagen se van a redondear y va a quedar con la imagen final con una serie de huecos. Eso lo solventamos como forzándole a que cada imagen le ponemos el estilo para que tenga un radio de borde 0%. Entonces así superamos el CSS de Move para que en vez de presentar el estándar con bordes redondeados, presente ya con las imágenes completas con los bordes cuadrados y superamos ese inconveniente. Entonces ese es el estilo de código que debemos utilizar para este tipo de diseños. Ahora, para la siguiente etapa, bueno, aquí me salté un poco, perdón, esto se me cerró, bueno, tengo
Bueno, este es el otro proyecto. Bueno, ya se me cerró aquí, déjenme ver si es que inicio sesión nuevamente. Se me cerró la sesión. Bueno, hasta eso veamos otro. Oh, no, perdón, de una vez. Para esta otra plataforma, no, sí, para enseñarles esto necesito definitivamente iniciar sesión aquí nuevamente. ¿Dónde tengo? Bueno, yo lo que estaba haciendo es buscando la contraseña en mi gestor de contraseñas porque por seguridad utilizo unas contraseñas bien seguras, bien complejas de 32, sí, de 33 caracteres. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón. Estaba utilizando el otro usuario. No es ese. Ya, ahí sí. Bueno, haciendo una breve pausa, me paso al otro proyecto. En este tenemos aquí un programa de educación financiera y servicios para cooperativas de ahorro y crédito. Bueno, acá tenemos otro estilo de aulas. Aquí, bueno, empecé con ellos, si son una institución bastante conservadora, entonces aquí tuve que hacer, arrancamos con aulas iconográficas bien básicas, sin mayores elementos de diseño. Acá hice, bueno, para esta otra aula hice un cambio bastante interesante. Bueno, ellos querían, eh, me pidieron, me dieron un modelo para diseñar esta aula. Entonces tuve que entrar a esa otra aula virtual, hice nuevamente una ingeniería inversa y logré desarrollar o trabajar con este estilo que es totalmente en HTML. Son, aquí no son tablas, son, es una estructura de diseño de bloque y de cajas. Quienes me entenderán quienes cursaron el curso de HTML5, quienes están en eso, entonces con ese diseño lo hice aquí. Y la otra parte interesante que cambié acá es en el estilo de los títulos. Como ustedes ven aquí, para este caso ya no utilicé títulos gráficos. El problema de los títulos gráficos es que el rato que yo le pongo al título o más bien que lo utilizo en el aula o que la visualizo en un celular, el título se acorta al ancho de la pantalla y lo que me ha pasado en algunas ocasiones es que el título del curso en imagen se ve más pico que los iconos. Entonces ya no se ve bien. O sea, se quedan los títulos principales muy pequeños. Entonces, en este caso es ya más bien con ese, son los títulos totalmente en texto y por lo tanto ya se va ajustando el, todo el texto al ancho de la pantalla. Entonces, al igual que los botones que nos dan el acceso a las actividades, pues se van ajustando los textos también. Entonces, eh, voy a empezar a trabajar algunos próximos diseños de una combinación, o sea, con un fondo, por ejemplo, como el que vimos acá, un fondo gráfico acá, y con el título, en vez de hacerlo que ya no se ve tan bonito con un título así de diseño, pero esto es lo que les decía, miren aquí, el título, bueno, aquí no se lo ve tan pequeño, pero en algunos casos el título llegaba a verse más pequeño que los iconos de acceso a las actividades. Entonces, para evitar eso, bueno, ya hay que, como es, sacrificar un poco el diseño de los títulos para facilitar la lectura de los textos de los títulos. Entonces, eso fue lo que hice para esta aula. En este programa de educación financiera, pues bueno, aquí tenemos nuevamente un estilo básico de iconos, pero acá fue donde empecé ya a implementar, bueno, perdón, pasémonos. Acá empecé a implementar este estilo de diseños. Me voy temporalmente a cambiar a lo que la imagen que les presenté antes, que es del programa de desarrollo de habilidades digitales, es mi programa de experto en FATLA. Estas son las aulas que ya fui trabajando desde acá.
Bueno, aquí buscando o direccionándose o dirigiéndose estos cursos hacia la alfabetización digital, tenía que asegurarme de que sea lo más fácil o intuitivo posible para los participantes. Entonces, qué mejor que números. O sea, aquí es qué recorrido tengo que hacer o cómo debo navegar por el aula, pues en secuencia, 1, 2, 3, 4, y así voy arrancando, voy moviéndome por los contenidos del aula virtual. Pues en el punto 1, las instrucciones; en el punto 2, el foro del tutor de noticias; las siguientes secciones, pues los módulos académicos y luego los elementos de cierre. Y dentro de cada uno de los módulos académicos, pues lo mismo. Pero en este caso la metáfora es un resort virtual, entonces cada una de las áreas del resort son los accesos a los distintos contenidos del aula. Aquí empecé a utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de las imágenes, porque ese fue otro de los grandes inconvenientes que tenía yo para diseñar mis aulas. O sea, el buscar la imagen precisa y adecuada, lo que yo quería, era muy difícil, y mucho más si es que quería trabajar de una forma más formal, o sea, con imágenes que sean de libre acceso, sin estar pirateando imágenes con derechos de otros lados. Entonces, con inteligencia artificial, pues ya tenía mis propias imágenes y exactamente con lo que yo requería. Y así que todos los módulos de este programa los fui haciendo así. En este caso, el último módulo es de seguridad informática, pues la oficina o la agencia de detectives digitales, donde van aprendiendo los estudiantes los elementos de seguridad digital. Hoy hice esta otra también, que es el original módulo 3. Este salió ya del experto, se lo va a promocionar dentro del programa de educación continua. Aquí lo que hice fue más bien un diseño a través de imágenes vectoriales para simular una oficina, un emprendimiento digital. Para elementos responsivos y de buena calidad, y para lo siguiente que les voy a mostrar, ayuda muchísimo, muchísimo el poder contar con elementos vectoriales de este tipo, porque los podemos modificar y ajustar mucho más fácilmente a lo que requiramos. Bueno, en este caso, yo, por uno de los proyectos en los que trabajo, tengo acceso a un banco de contenidos, de un repositorio donde tengo una gran cantidad de imágenes ya con derechos de uso, y por lo tanto puedo encontrar maravillas. Encontrar imágenes vectoriales totalmente gratuitas se puede hacer, aunque es un poco más difícil, sobre todo si es que queremos encontrar una buena variedad de imágenes para mantener la imagen corporativa y la estructura estandarizada en nuestras aulas, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Veamos, en este caso, regresémonos a Illustrator. Como vemos aquí, todas estas son imágenes vectoriales. Entonces yo las fui ajustando, armando y moviendo para poder realizar estos diseños. Entonces yo, tanto las imágenes de fondo como los iconos, los fui ajustando y modificando cada uno de los elementos originales para poder tener el diseño final. Entonces, como vemos aquí, es un gráfico vectorial y uno puede hacer las modificaciones que uno quiera. Entonces, para facilidades de efectos de diseño, es una maravilla realmente. Bueno, de una vez, ya que estamos acá, algo que me estaba faltando hace un momento es, como ven, aquí he utilizado yo Illustrator y Photoshop. Si no tenemos estas herramientas, bueno, hay otras. Puedo utilizar GIMP, por ejemplo, para imágenes de píxeles, para imágenes como tales, imágenes de mapa de bits, o Inkscape, que también es gratuito, es muy bueno, y de código abierto, es gratuito, para hacer los diseños con elementos vectoriales. En esas dos no encontré, al menos yo, esta herramienta de recorte automático. ¿Ya? Lo que hice, un ejercicio, y les puedo
les invitaría yo para quien quiera hacer algo así es, por ejemplo, Inkscape. Eso no lo tenía abierto. Bueno, no me atrevo ahorita a ver, tengo tantos elementos, tantas pestañas abiertas en mi computador que se está volviendo un poquito lento. No quiero que se me caiga algo, pero Inkscape nos permite hacer recortes de una manera muy precisa, porque podemos poner inclusive, o sea, ya sea graficando, o sea, haciendo un arrastre para definir el espacio de recorte, o poner las coordenadas de recorte para la imagen. De tal manera que podemos tener, finalmente, hacer todos esos recortes de una manera larga, pero precisa. Porque eso sí es muy importante que con una precisión de 0 píxeles se hagan los recortes para que se visualicen bien las imágenes ya en su versión final. No he encontrado alguna, y bueno, tampoco es que me he puesto a buscar mucho, les soy sincero, alguna otra herramienta que permita hacer este tipo de recortes para estos diseños. Lo que he encontrado es, como les digo, se puede diseñar en cualquiera en cualquier herramienta gráfica y como es con Inks, perdón, con Photoscape, hacer los recortes para tener ya las imágenes individuales. ¿Ya? Bueno, esta es otra de las aulas del experto en habilidades digitales. Para las últimas aulas, ahí sí, ahí hice cambios, en vez de ser la cuadrícula totalmente uniforme, sí, ya utilicé celdas más grandes. En este caso, en vez de tener las 5 imágenes separadas en la última columna, como no tenía aquí necesidad de poner enlaces ni otros accesos, ya le dejé como una sola imagen grande. En algunas otras aulas también ya hice con espacios interiores unidos. Bueno, aquí lo que vemos es ya, sobre todo son celdas ya de distinto tamaño, ya no de tamaños regulares como en otras aulas. Lo que he buscado es ir adecuando los cortes en función del diseño que voy armando, evitando, como les decía, que sean o muy angostas o sea, muy pequeños los tamaños, ya sea en alto o en ancho. Para las aulas en las que ya hice con diseños con celdas unidas, pues bueno, hay que tener mucho más cuidado en la parte del armado HTML. Entonces, bueno, eso ya me atreví a hacer cuando, después de que construí varias aulas, ya me sentía más cómodo y más seguro en trabajar totalmente en código en el diseño de las aulas. ¿Ya? Pero bueno, hasta este punto trabajé yo con imágenes cuadradas para que se visualicen bien en teléfonos celulares. Porque si no, el rato que ya nos vamos a pantallas pequeñas, si es una imagen horizontal, va a quedar muy pequeña en el teléfono y se va a perder mucho espacio. El cuadrado al menos ya nos da un mayor y mejor espacio de trabajo para teléfonos. Y bueno, así estuve trabajando un tiempo hasta que encontré la forma de combinar esta estructura de diseño con lo que vimos en el experto en administración web, que es otro estilo de comportamientos responsivos en los cuales utilizamos ya no un cambio de tamaño de la imagen, sino un cambio de imagen. Entonces ponemos para pantallas grandes una imagen grande, para pantallas pequeñas, medianas una imagen pequeña, mediana, y para pantallas pequeñas una imagen pequeña. Entonces va cambiando la imagen en cada pantalla. Bueno, acá lo que yo hice fue una combinación de ambos temas, o sea, el comportamiento responsivo y el cambio de imágenes. Al punto que, fíjense bien, conforme voy cambiando el tamaño de la pantalla, bueno, para tabletas vi que no necesitaba hacer mayores cambios, lo dejé igual,
Pero fíjense qué es lo que pasa cuando me voy más pequeño. ¿Se fijaron? Acá partía de una imagen horizontal y en teléfonos tengo una imagen vertical. Obviamente la estructura de la tabla tiene que mantenerse igual, o sea, tiene que ser el mismo número de filas y de columnas. Pero ya me permite, en este caso, al cambiar las imágenes de fondo que utilizo, tener un mucho mejor y más interesante comportamiento responsivo para en teléfonos utilizar ya más ampliamente todo el tamaño de la pantalla para que no tenga que estarle poniendo en horizontal para verla mejor. Entonces tengo esa o tengo, por ejemplo, esta otra imagen, este otro diseño que es igual un mapa para un aula de gestión ambiental. Entonces, donde tengo todo el recorrido y se cambia a vertical. Entonces, como ven, bueno, aquí lo que se necesita es o cambiar totalmente las imágenes de fondo, o cuando se utiliza, funciona muchísimo mejor en este caso con diseños que puede ir modificando más fácilmente los contenidos o la estructura y el orden de todos los elementos internos. Por eso imágenes vectoriales es lo más adecuado para este tipo de diseños, porque uno puede hacer todo ese tipo de ajustes. Si ven, yo conseguí una imagen de fondo que era el mapa, pero fui cambiando individualmente cada uno de los elementos del mapa, inclusive las olas del diseño. Aquí obviamente están las olas en horizontales. Cuando le cambié acá, lo básico le moví el fondo, pero fui reajustando la ubicación, el contenido y la orientación de todos los componentes internos. Entonces, eso fue lo que me permitió hacer este tipo de diseños. Veámoslo. Esto lo tengo acá, perdón. Lo tengo aquí y eso está, por ejemplo, acá. Entonces, bueno, este es el diseño en horizontal. Me voy a ir acá, le generé aquí, bueno, un poquito, le puse un poco separado para que sea más fácil de trabajar. Está acá. Y acá tengo el diseño en vertical. Entonces, bueno, aquí inclusive puedo cambiar, reacomodar la estructura, o sea, las proporciones en cada uno de los componentes. Si es que se fijan acá, ¿dónde estamos? Ya, ven, aquí son todas las columnas y las filas son del mismo ancho. O sea, todas las celdas son del mismo tamaño. Acá, todas las celdas son de distintos tamaños. O sea, son tanto los anchos de las filas como de las columnas son diferentes. Entonces, este tipo de códigos que les había mostrado, como tenemos, como la tabla no es de anchos, de tamaños fijos, le ponemos al 100%, la tabla automáticamente se ajusta al tamaño de cada una de las imágenes componentes. Entonces, es así que podemos en la una orientación poner imágenes de un tamaño, de una relación de aspecto de ancho largo, y en el otro diseño, pues podemos poner en otro estilo. ¿Ya? Entonces, esas son las facilidades que tenemos acá. Tenía el otro diseño que les había mostrado acá, es igual, y lo tengo así en la versión vertical. Entonces, ven, bueno, como son diseños vectoriales, pude fácilmente ajustar inclusive el fondo. Claro, tomó un poco más de tiempo porque cada uno de estos elementos internos los fui ajustando al tamaño para que se vea bien sin que se genere una distorsión el rato de estrechar la imagen de fondo. Entonces son las imágenes vectoriales las que nos permiten hacer eso, porque si pongo una imagen de fondo a este estilo, pues bueno, ahí sí tendría que hacer una imagen totalmente distinta a una imagen. Si es una imagen en este caso de mapa de bits, tendría que ser una imagen para
opción horizontal y otra imagen diseñada de forma distinta para la opción vertical, teniendo cuidado obviamente de que la disposición básica sea la misma, porque o sea, el enlace que voy a poner a la actividad 1 va a estar siempre en la fila 1, columna 2. Eso no puedo cambiar. O sea, no es que voy a poner en la versión horizontal el enlace, el recurso 1 en la celda 1 y en la imagen vertical el mismo en la celda 2. Eso ya no se puede. O sea, tienen que mantenerse los enlaces, eso sí es invariablemente en la misma coordenadas de la tabla. Entonces, eso es, hay que tomar muy en cuenta para esos diseños. Y eso es algo que, por ejemplo, bueno, nuevamente por un poco de falta de tiempo para poder hacer esos ajustes, es lo que me tuve que acomodar en, en el último año de estudios de esta plataforma. O sea, ya le hice, bueno, encontré un diseño que me gustó mucho, que era un recorrido, un mapa, nuevamente un mapa, un recorrido a lo largo de distintos países durante el peregrinaje del maestro de la Ferrier. Pero claro, el rato que quería yo este mapa o esta imagen cambiarle a un estilo vertical, no encontré la forma. Y bueno, si es que lo dibujaba, podía girarle el mapa y ponerle en vertical para que esta esquina quede arriba, pero eso implicaba que cambiaba, ya no solo, al cambiar la disposición del mapa, los puntos de referencia ya no iban a caer ahí mismo, entonces no podía poner a cada país, o sea, Venezuela estando aquí me hubiera quedado, si le giraba en 90 grados, me hubiera quedado por acá, en medio del océano, entonces ya para este caso no pude hacerlo otro, y como no tenía más tiempo, pues bueno, lo dejé aquí y ahí sí me lo jugué para que no tenga un comportamiento responsivo muy adecuado dentro del mapa, pero eso lo compensé de alguna forma colocando también enlaces en la parte inferior. Entonces, a quien en teléfono se le dificulte navegar o leer los contenidos dentro del mapa, pues tiene los enlaces de acceso a cada una de las actividades aquí en la parte inferior. Entonces, fue así como lo fui ajustando. En estos cursos, por ejemplo, hice algo parecido. Vamos directo acá. Sí, aquí. Para facilitar los accesos, inclusive darles mayores facilidades de navegación, lo que coloqué es al final de cada uno de los contenidos de los módulos esta ruta de navegación. Muchos me habían pedido algo que, bueno, hay en otro tipo de plataformas o con ciertos plugins de Moodle, en donde uno tiene una barra lateral donde tiene el recorrido a lo largo del curso. Bueno, esto yo lo superé haciendo, esto es una tabla, y en cada uno de los recursos, eso sí, bueno, ya es un trabajo manual que tiene que hacerlo cada uno, entonces lo que indica aquí es los que están en verde son los recursos que ya he visto, el que está en verde oscuro y en número más grande es el recurso actual, y los otros son los recursos no visitados. El rato que voy al recurso 6, ya se me pinta. No es que se hace algo automáticamente, es un elemento de diseño. Todo esto se lo hace manualmente con una tabla, pero al estudiante le da una sensación de que se le marca su recorrido de avance. Entonces, ese es otro elemento que he ido incorporando en mis aulas. Bueno, para ir cerrando, la última parte es cómo se arma el código para tener ese comportamiento ya responsivo con dos imágenes. Bueno, una de las cosas de una vez que me ha ayudado muchísimo a mí para estructurarme mejor, sobre todo cuando son en páginas grandes, por ejemplo, imagínense una página que tenga 5 columnas por 5 filas, son 25 sectores, entonces navegar por esa tabla va a ser un poquito difícil, aunque uno esté ya acostumbrado a trabajar con HTML, se puede perder.
Entonces, en algunos casos, yo lo que hago es colocar comentarios. Me parece que por aquí tengo... No, ya se me perdió. Bueno, en algunos diseños yo lo que coloco es etiquetas de comentario que me dicen en qué parte de la tabla estoy. No lo tengo acá, ya cerré esos. Entonces, por ejemplo, un comentario que dice, es el encabezado, es el cuerpo, es el pie, es este contenido. Entonces, con comentarios me suelo ayudar, o si no, también voy colocando identificadores a cada uno de los temas. Entonces, el identificador de la tabla, el identificador de la celda, entonces, celda 1.1, celda 1.2. Estos identificadores inclusive nos pueden servir para hacer enlaces internos si es que tenemos una página grande y que nos lleven hacia otro lugar. Entonces coloco esto de aquí y el comportamiento responsivo viene de esta forma. Empieza para la primera imagen con la etiqueta source, RSZ, y el enlace a la imagen principal, la imagen que se va a ver en las pantallas grandes. Y luego dice, ¿esta imagen cuándo se la va a ver? Se la va a ver en pantallas que tengan un mínimo de 800 píxeles. Entonces, si la pantalla que tenemos o la visualización o el tamaño de la ventana está en 800 píxeles o más, se va a ver esta imagen. Si es que yo quisiera tener una segunda etapa, entonces yo puedo poner, por ejemplo, la imagen más grande va a ser de 1000 píxeles en adelante, la imagen mediana en 800 píxeles, colocaría una nueva línea con la misma estructura, pues la primera línea para los 1000 píxeles de ancho mínimo de la imagen, la segunda línea para la imagen que se va a ver a los 800 píxeles, y al final, pues sí, ya en pantallas más pequeñas que eso, la imagen final que se va a ver. Entonces, esa es la estructura. El resto es similar. La última parte se tiene que mantener igual, con el 100% de ancho y de alto, y para evitarnos líos en el tema Move, con el borde a 0%. ¿Ya? Y claro, en este caso, los enlaces tienen que estar desde afuera, ¿no? O sea, porque el enlace sirve para las dos imágenes, ya sea en pantallas grandes o en pantallas pequeñas. Entonces las etiquetas del enlace deben envolver a las etiquetas que nos presentan la imagen. Entonces yo lo que suelo hacer es, cuando empiezo a armar el diseño de un aula, me armo como esta estructura, este esqueleto base, y luego ya conforme voy llenando el aula, la voy actualizando. Entonces ya le voy poniendo el nombre correcto a cada una de las imágenes. Bueno, aquí sí ya más o menos lo dices, por ejemplo, imagen 01, imagen 02, imagen 03, manteniendo un estándar para que me ayude a saber cuál es la imagen horizontal, cuál es la imagen vertical y en qué celda debe ir cada una de las imágenes. ¿Ya? Entonces, aquí vamos trabajando con estándares para facilitarnos el trabajo y con la estructura para hacer este tipo de diseños responsivos. Entonces, bueno, ya nos extendimos un poco más de lo que inicialmente esperaba, pero quise hacerles el recorrido completo para que vayan viendo a través de estos, de los ejemplos de las aulas que he ido trabajando a lo largo de estos 9 años, cómo fui finalmente llegando a este diseño ya responsivo. Porque, bueno, desde hace varios años, ya como, sí me parece, fue unos 7, 8 años, quise hacer algo parecido a esto, pero no encontraba el cómo. Porque la imagen de fondo se me movía, las imágenes internas dentro de las tablas no me cuadraban bien, entonces y los efectos responsivos no los lograba. Entonces fue así poco a poco, entre inspirándome en las aulas de Patla, investigando un poco, conociendo HTML y jugando con distintos tipos de código, fue que finalmente logré a finales del año pasado llegar a este diseño. Y bueno, con eso estaríamos cerrando esta parte. Voy a dejar de compartir y les cedo la palabra para que nos presenten pues sus comentarios, preguntas, y aprovechemos si tienen cualquier inquietud sobre esto que les he presentado, el recorrido de las aulas virtuales, los retos que he ido superando a lo largo de este tiempo y los diseños que he ido armando y los códigos que he utilizado.
No sé si es que alguien tenga alguna consulta, alguna duda o algún comentario que quieran compartirnos. No, no se anima ninguno. Bueno, entonces, si es que no tienen dudas ni preguntas, pues un gusto el poder haberles compartido estas experiencias mías y estos eh, eh, diseños que he ido trabajando a lo largo de estos años para en las aulas virtuales que he trabajado. Muchas gracias por todo. Y bueno, voy a cerrar la grabación. A ver, nos dice el código de las últimas presentaciones. Ya, claro, sí, o sea, vamos a buscar un espacio para publicar este video y ahí los compartiré lo que les mostré, los códigos, tanto o sea, con o sin el comportamiento responsivo de cambio de imágenes, para que puedan con eso ir trabajando e incorporarlo en sus aulas. Sí, sí, todo eso los compartiré. Entonces, bueno, ha sido un gusto con todo y, bueno, como para ir cerrando, ya hemos demostrado que Meet sí nos deja trabajar más allá de la 1 hora como era hasta hace poco y como todavía lo encontré en la ayuda de Google. Entonces, sí, con gusto. A ver, sí, Jimena, dime. Daniel, buenas noches. Hola, Alexi, cuéntanos. No, esperando que si no habían preguntas, para mañana vamos a transmitir por Meet o vamos a hacerlo por Zoom. Lo vamos a hacer por Zoom. Bueno, ahorita, como esta conversación va a quedar grabada, evitemos conversar ahorita otros temas. Una vez que paremos la grabación, podemos tratar otras temáticas. Ahorita centrémonos en Perfecto, en por este favor. tema. Si es que alguien más tiene alguna inquietud. A ver, Moodle 4.5 no podemos trabajar con tablas, sino con código. Bueno, no, en 4.5 he trabajado tanto con tablas como con código. O sea, no sé, o no sé a qué te refieres específicamente, Jimena. Más bien, bueno, de acuerdo al editor que tengamos, vamos a tener más o menos facilidades de apoyarnos gráficamente en el diseño de tablas en Moodle. Por ejemplo, o sea, clásicamente el editor Tiny ha sido mucho más completo y más útil para para diseñar tablas de una manera más estructurada. Pero con Ato podíamos trabajar, o sea, trabajando ya netamente en código, si es que eso es a lo que te refieres. Una cosa es a ver, a la final las tablas están hechas y todo lo que tenemos en Moodle está hecho en código. La diferencia es que el editor que utilicemos nos va a facilitar más o menos la estructura de ese código. Entonces, Tiny nos va a permitir ciertas libertades mayores y más detalles para trabajar diseñar tablas, que es lo que hace Ato. O no sé, sí, cuéntanos, Jimena, si quieres puntualizar un poquito más tu inquietud. Daniel, no sé si me escuchas, ¿sí? Sí, claro, dinos. Sí, claro. Bueno, es que yo no soy ingeniero de sistemas y bueno, yo hago magia ahí con lo que quiero presentar, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, cuando hice el curso de experto en aulas virtuales, el que pudiéramos presentar aulas iconográficas o metafóricas basadas solo en tablas y no en código como tal, así como dio la otra vez la charla Pedro, pues para mí fue espectacular, porque yo no necesariamente, o sea, sí tengo unas nociones básicas de programación, pero no tengo
no estoy formada en el área. Entonces, para mí fue espectacular tener el apoyo de las tablas y de poder armar esas aulas con las tablas. Ahora entonces en 4.5 no tengo, o puede ser lo que tú dices, el editor que no sea el adecuado que yo tenga, ¿no? Porque no me deja hacer muchas cosas, no me deja poner fondos, no me deja, como tú dices, me mueve todos los iconos. Ahí tomé nota de lo que dijiste, que lo ideal es que sea de 100, no más de 100 a 120 píxeles para que precisamente no se muevan y no genere huecos. Chévere, pero sí me ha costado porque entonces no sé si es la versión, el editor el que no me están ayudando o es que la versión ya no lo tiene. Claro, sí, en buena parte es el editor. O sea, el editor te va a pedir, los editores gráficos web, ya sea el que tiene Moodle, WordPress o en cualquier otro lado, nos sirven para facilitarnos un poquito el trabajo. Entonces, en vez de escribir código, hacemos clic en algunas partes y ponemos las imágenes y damos configuraciones. Claro. Pero claro, esos editores, cada editor tiene un poco de limitaciones. Algunos nos van a dar facilidades para ciertas cosas y otros no. En Moodle 5, por ejemplo, ya no tenemos el editorato y el editor Tiny cambia significativamente y hay algunas cosas ya no tiene ni siquiera para el diseño de las tablas. Entonces, eso me dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con más razón tenemos que aprender HTML. Sí. Yo tampoco soy ingeniero de sistemas, y es más, si a muchos ingenieros de sistemas les dices de diseño web, es otra cosa, son cosas diferentes. El HTML es diseño web, no es exactamente programación, es código, bueno, técnicamente cambia un poco, pero sí, yo sí desde hace algunos años he estado recomendando que la importancia de aprender HTML para poder llegar más a fondo a solucionar esos problemas. Sí. Muchos de los temas que yo les comenté se quedaron ahí porque no sabía cómo arreglarlos. Ahora ya sé cómo, lo que no me da es tiempo de ponerme a ajustar esas aulas. ¿Ya? Pero ya con HTML ya podemos hacer muchísimo más en cuanto a lo que es definiciones de imágenes, formatos, de estilos y muchísimas cosas más. Sí. Y si es que en otros lados podemos utilizar HTML más CSS, mejor todavía, mucho más fácil y más potente. Sí. Bueno, muchas gracias, Dani. De una vez, cierto, una cosita, algo que solucioné hace un par de años, me parece que fue, justo cuando empezamos, justo con el tema de las subtitulaciones. Me parece que fue desde Moodle 4 que el código, o sea, el filtro el filtro JS para embeber videos en aulas de Moodle cambió, pero cambió con una deficiencia. Cuando en Moodle, por ejemplo, tú solo pones la URL de YouTube y automáticamente se te visualiza el video y ya no tienes que hacer nada. Sí. Pero, bueno, no lo he probado últimamente con la última actualización que hice, pero hasta ese tiempo el código, ese filtro, no te dejaba ver el icono de los subtítulos de YouTube. Entonces, si tú querías ver el video en subtítulos, por ejemplo, para los estudiantes en inglés, no había forma de que el estudiante active los subtítulos. En el embebido. En el embebido automático de YouTube. La otra cosa es, podía utilizar el código estándar de YouTube, pero eso no me da el comportamiento responsivo que es el que yo quería. Pues bueno, ¿qué es lo que hice? Empecé a investigar y encontré lo que yo buscaba con etiquetas CSS de Bootstrap. Bueno, Bootstrap es una biblioteca de código CSS. Y desde Moodle 4 o 3.5 mismo, me parece que es Moodle ya utiliza Bootstrap. Entonces, tú puedes sin incluir sin tener que definir tus propias etiquetas CSS en Moodle, tú puedes colocar la etiqueta CSS de Bootstrap y automáticamente Moodle te lo reconoce. Entonces yo encontré unas etiquetas justamente para embebido de YouTube, responsivo y con la posibilidad de visualizar todos los controles del reproductor. Utilicé el código CSS de Bootstrap y desde ahí lo solucioné. ¿Ya? Entonces uno puede, la cosa es entrar a la web de Bootstrap, empezar a buscar y ver cuáles de esas etiquetas nos pueden servir para mejorar el diseño de nuestras aulas. Entonces eso sí me ha servido mucho. Pero claro, hay que meterse un poco más hacia eso. Dexy, perdón, coméntanos.
Estoy leyendo algunos Gracias. comentarios en el chat y coincido con ellos, ¿verdad? Vi el paseo que te diste por todas las aulas, pero no sé si así como hay partes 1 y partes 2, hay una parte 2 de compartirnos lo que está señalando tanto Celsa como Fanny, ¿verdad? Un ejemplo, y lo relaciono con el curso de HTML que tenemos con Pedro, porque en ese curso básicamente, pues yo no lo he terminado, pero está orientado al diseño de la página, etcétera. Sé que tú estuviste en la primera fase y lo terminaste. ¿Cuánto te ayudó ese curso para evolucionar con las aulas? Muchísimo. O sea, bueno, yo sí había estado poco a poco investigando de, como es en HTML y CSS. Me han ayudado mucho, como les decía, el tema de Bootstrap. Los tutoriales del W3C son espectaculares. Claro, son bien directos y contundentes, ¿no? No es un tutorial como para niños, o sea, con pasito a paso, pero presenta muy bien o sea, todas las etiquetas HTML y CSS, cómo funcionan. Entonces eso me ayuda mucho. Y ¿Tú no puedes compartir parte de ese material en alguna parte para nosotros avanzar? Sí puedo preparar un poco con los enlaces que tengo, porque inclusive debo tener por ahí en algún lado guardado el enlace. Encontré unos tutoriales de HTML5, más bien no tutoriales, o sea, como una guía, en el que incluyen ejemplos y demás, como para ver, justamente evaluar, conocer cada uno de las etiquetas y las opciones de configuración, y ver con ejemplos de cómo funcionan. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y claro, el estar ya en el curso de HTML de Fatla con Pedro, pues me ayuda a entender mejor muchas cosas, a facilitar el recorrido y a aprender un poco de cosas que antes no sabía. Entonces, ha sido poco a poco sacando de uno y de otro lado esos detallitos como para ir aterrizando. Y claro, la parte principal a la que justamente quería llegar con esto es el código para generar estas tablas responsivas. Ese código los colocaré ahí, y si necesitan elementos puntuales para ciertas cosas, pues se los puedo compartir. Bueno, en las aulas hay muchos códigos que tengo que ir depurando, porque en algunas partes me fui llenando de basura o con un poco de cosas, y que tal vez esos elementos que no los pulí bien en su inicio mientras hacía mis pruebas abiertas, fue las que me funcionaron bien en su momento, y actualmente ya me dan los errores que no se visualizan bien algunas cosas. Puede ser eso. Puede ser también, como les digo, los cambios en los CSS base de Moodle con cada uno de los temas o los comportamientos internos que han ido cambiando, y eso ha generado que los códigos que utilizaba antes ahora ya no funcionen bien. Moodle mismo tiene ya una serie de filtros ahora que depura los códigos, y ya no reconoce. Hay ciertos códigos que han salido que han dejado de ser usados, y si bien en ciertas páginas o en ciertos sitios los puedes seguir usando, sitios nuevos como las últimas versiones de Moodle ya no aceptan ciertas etiquetas antiguas, y claro, cuando tú tienes una página diseñada con códigos antiguos, puede ser parte de lo que ahora actualmente Moodle ya te cambia el diseño y no te deja visualizar las cosas como tú quisieras. Entonces, sí hay un poco de códigos que tengo que ir depurando. Bueno, conforme voy teniendo tiempo y voy diseñando nuevas aulas, cojo un código viejo y empiezo a ver cómo lo mejoro, cómo el trabajo que sirve, que no sirve, lo voy depurando en función de lo que he ido aprendiendo y lo que sigo investigando, y así es como he seguido yo trabajando. Sí. Gracias, Daniel. Ya, pues un gusto. Bueno, dicen, ¿cuál editor recomendarías? Yo trabajaba, me gustaba mucho Move, perdón, no, como editor Ato, o sea, me dejaba inclusive con Ato, yo reacomodaba hasta los iconos del editor para que estén en el orden que yo quería y que me facilitaba mi trabajo. Entonces, por ejemplo, para insertar imágenes y algunas cosas me gustaba más Ato. Ato desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ya empezaba a pintar, a estructurar automáticamente el código y a pintarlo de colores, que eso ayuda muchísimo para
elementos de diseño y auditoría para saber cuándo te equivocaste, qué está bien, qué está mal, cuáles son los distintos elementos de un código, dónde empieza una etiqueta, dónde termina la etiqueta. Tiny siempre ha sido un poquito más básico, ¿ya? Pero Tiny funcionaba muy bien con el tema de tablas, para diseño de tablas. Ahora en Moodle 5 ya no hay Atto, hay solo Tiny y con algunas cosas menos. No sé, en tablas, por ejemplo, ya no te des ayuda Tiny. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado? Eso con plataformas viejas o utilizando en otros editores web como para que me ayude con esos elementos de diseño. Desde hace un tiempo también he estado trabajando con VS Studio y eso te ayuda muchísimo también a depurar el código, te facilita bastante el trabajo. Entonces puedes utilizar ese tipo de editores ya especializados en HTML, editores ya de código como tales, le colocas HTML y te da todas las ayudas que tú quieras y te presenta más facilidades para trabajar. Entonces, si utilizas un editor externo, diseñas ahí el código y luego solo lo pegas en Moodle. Entonces, eso también me ha ayudado mucho para facilitar mi trabajo. El div de HTML para dividir las secciones, sí. O sea, tienes varios estilos de diseño. Esa página que les mostraba en azul con los botones y donde les mostré que estaban los títulos en texto, ese está hecho netamente con HTML5, divisores, modelo, cajas y contenedores. Entonces sí, en algunos casos sí he combinado tablas con divisores. Funciona, o sea, hay varios estilos de diseño. Lo que les digo es, si queremos hacer una tabla responsiva, como les he indicado, ya no, al menos dentro de la tabla, no es conveniente poner divisores. Yo a veces utilizo con distintos tipos de código. Entonces, por ejemplo, para el encabezado, uso un estilo de código, luego en la tabla pongo otro estilo de código y luego continúo en el pie con otro estilo de código. Entonces, ahí sí voy cambiando entre divisores y tablas y voy jugando con eso. Entonces, ya depende, hay muchísimas cosas que se puede hacer en función de lo que uno quiera. Una tabla en vivo. Bueno, podemos hacerlo tal vez en algún otro rato. O sea, aquí se nos volvería un poco más largo el ponernos a hacer eso, pero podemos hacer alguna otra reunión. Preparo un poco de elementos para hacer un armado en vivo y les comparto o volvemos a hacer otra conferencia, ¿sí? Como para hacer una práctica, manejando un poco de HTML básico con los ejemplos que les mostré y con la tabla esta o estos esquemas que les voy a compartir, y ya podrían ustedes empezar a trabajar. Pero sí podremos hacerlo en vivo también, algo más. Sí. Bueno, entonces, para no alargarles mucho más, pues yo creo que podríamos ir cerrando así. Si gustas, Dexy, nos quedamos un ratito más después de que cierre la grabación. Y bueno, fue un gusto nuevamente el haber compartido con ustedes en este TTT. Nos veremos en los siguientes. Cierro la grabación.